Bueno, estoy en comunicación con la doctora Lucía Zavala, quien es médica neuróloga, especialista en cefaleas, migrañas creo que es el término. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, por suerte muy bien. Bueno, me alegro mucho y gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver, entramos en un campo que quien lo padece o quien lo padecen es muy compleja la calidad de vida sobre las migrañas. Empezamos con la automedicación, nos rompemos el estómago y hacemos un montón de cosas que no hay que hacer para luego terminar yendo al especialista. A ver, esto es una patología frecuente, más en la mujer que en el hombre, responde a cuestiones hormonales, a ver, un mundo de cosas para conversar, ¿no? Sí, sí, exacto. Si la migraña es una enfermedad, es un tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Un tipo de cefalea. A La un migraña tipo. específicamente es más frecuente en las mujeres, comienza habitualmente en la época cuando comienzan a variar las hormonas en la adolescencia, y es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Si lo tiene tu mamá o tu abuela o tu padre, tendés a heredarlo y a tenerlo vos, y hay muchas posibilidades de que también lo tengan tus hijos o hijas, ¿sí? Ah, bueno, el componente hereditario no lo tenía con este. Bueno, interesante saberlo, interesante saberlo. A Sí, ver, sí. hay que diferenciar, doctora, en lo que es un simple dolor de cabeza, dicho vulgarmente, y cuando esto ya se trastorna justamente en un trastorno, o es patológico, ¿no? Sí, exacto. La migraña tiene características, ¿sí? Que la diferencian del resto de los dolores de cabeza que, por ejemplo, nos podrían dar ante una sinusitis o ante Mm, distintas situaciones, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, alguna infección, una gripe que quizás nos da dolor de cabeza, o cuando no tomamos agua o estamos mucho tiempo al sol, hay distintos síntomas o enfermedades que nos dan dolor de cabeza, como también la meningitis, que es una enfermedad más compleja. Pero ujú. la migraña es una enfermedad de por sí, causa mucha afección en la calidad de vida, altera la calidad de vida en las personas y tiende a tener características como por ejemplo tiende a hablar más que nada de un lado, nos tiende a molestar la luz o el ruido, nos dan náuseas y hace que la persona se tenga que acostar, apagar la luz, ¿sí? Que Ujú. nadie le hable, que haya silencio, ¿sí? Y que no pueda continuar con sus actividades cotidianas. Después que lo que varía es la frecuencia, ¿sí? Puede dolernos 4 veces al mes, una vez al mes o todos los días. Hay personas que tienen dolor de cabeza todos los días y se tienden a relacionar con enfermedades de la salud mental como la ansiedad, la depresión, ¿sí? Los trastornos del sueño, porque obviamente si tenemos dolor todos los días puede pasar esto. Ujú. Ahora, doctora, usted como especialista imagino que empezará descartando cuestiones que tienen que ver, supongamos, de contractura cervical, columna, y todo lo que usted está mencionando para por fin llegar a un diagnóstico y un tratamiento correcto, ¿no? Sí, obviamente yo igual soy médica especialista en dolor de cabeza, entonces muchas veces Claro. las pacientes ya llegan habiendo pasado no solo por clínicos, neurólogos o neurólogas generales, sino también por otros especialistas quizás en dolor, Ujú. y llegan ya siendo refractarias al tratamiento, ¿no? Pero sí, lo principal y más importante cuando nos duele la cabeza es no naturalizarlo, ¿sí? No automedicarnos. Tratar de ir Ah, al médico si este dolor se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Si se mantiene en el tiempo y no es un dolor aislado y nos pasa quizás mensualmente, ir al médico o médica que nos evalúen, ¿sí? Y de ser necesario, ese profesional de la salud los va a derivar con un especialista en dolor de cabeza, ¿sí? Pero sí, ujú. no automedicarse, que es quizás uno de los problemas, ¿sí? Más comunes con respecto a este tipo de patología. Es un problema endémico. A ver, en realidad en muchos países la cuestión del medicamento está más regulada. En nuestro país no tanto, entonces realmente tomamos lo que queremos y vamos en líneas generales. No, no es mi caso, por suerte, sufrir esto, pero vamos a lo más fuerte, la famosa pastillita roja de los tres componentes, en donde, bueno, uno va, bueno, vamos a decirlo, el Migral, en donde uno va casi directamente, porque no hay nada que se lo saque. Ahí ya hay un síntoma, ¿no? Sí, o sea, el migral o lo que es la ergotamina, que es uno de los componentes del migral que lo diferencia del resto de los fármacos, es súper efectivo, ese es el tema, es muy efectivo para el dolor de cabeza, y el problema es Hola, cuando ¿qué tal? tomamos Bienvenido seas a este nuevo video.
cuando Sí, tomamos en exceso esta medicación, ¿sí? claro, Eso provoca algo que se llama cefalea de rebote o dolor de cabeza de rebote o por abuso de medicación, que tiende a hacer que el dolor sea más frecuente. O sea, tomamos la medicación, se nos va el dolor y cuando no la tomamos o la dejamos de tomar nos da más dolor de cabeza, ¿sí? Esto claro. sería un efecto adverso o un problema ante una medicación, ¿sí? En este Ujú, país ocurre más que nada con la ergotamina porque es una medicación que se adquiere sin receta y simplemente vas y la agarras de la farmacia. Y en otros países ocurre con otras medicaciones, ¿sí? Puede ocurrir también con el exceso de tomas de ibuprofeno, de paracetamol o de triptanes, que son medicaciones más específicas para el dolor de cabeza, pero que en este país son más caras. Entonces no es tan común que ocurra. Pero eso no significa que la ergotamina sea una medicación mala, sino que el problema es cuando lo tomamos en exceso y sin una indicación médica, ¿sí? claro. No hay que tomar más de 5 a 7 pastillas por mes. Si ya tenemos más de 7 dolores al mes, hay que ir con un especialista para que nos indique una medicación y evitar cronificar el dolor. Ujú. Doctora, en líneas generales, en base a su experiencia como especialista, la medicación es inevitable, llega un momento que es inevitable, ¿no? Digo, tratamientos, lo tiene que indicar usted claramente, pero la medicación en este caso, si no el paciente es como que sin medicación o antiinflamatorio, ¿cómo hacemos? Bueno, o sea, bajo mi punto de vista, en realidad con lo que se tiene que comenzar es con cambios en el estilo de vida y buscar Ah, herramientas que estén abocadas hacia el bienestar, ¿sí? No hay ninguna pastilla mágica, como no hay ninguna planta mágica, ¿sí? Pero lo importante es que la persona tenga herramientas tanto con respecto a la educación sobre su salud y a la educación sobre su enfermedad y trate de abocar su vida, digamos, a tener un mayor bienestar, que lo tendríamos que hacer todas las personas, pero que si sufrimos dolor crónico, quizás hay que ponerle más pilas a eso, intentar de dormir mejor, la cantidad de horas adecuadas, alimentarnos de forma adecuada, realizar actividad física, ¿sí? ujú, Y más que nada la actividad física para tener movimiento, que se liberen sustancias de bienestar, ¿sí? Y sí. tomar suficiente agua, ¿bien? Y evitar todo lo que son sustancias que tengan muchos conservantes, como alimentos que tengan conservantes, y bueno, alcohol. Sí, hay que ver también, hay muchos alimentos que hay una lista gigante, si lo googleas, que puede provocar dolor de cabeza, pero eso también se tiene que individualizar y ver, ¿sí? Específicamente en cada persona. Con Ujú. respecto a los fármacos son una herramienta más, ¿sí? Como lo es el yoga o la meditación, ¿sí? Entonces hay que ir viendo qué persona requiere cada cosa. Yo creo que el primer escalón en la medicina debería ser la prevención y los Sí. cambios en el estilo de vida y que deberíamos intentar de que los fármacos no sean la primera elección, ¿sí? Pero Ujú, sí. ese es uno, obviamente hay muchísimos fármacos, ¿sí? Pero sí creo que primero hay que abocarnos en la salud mental, los cambios en el estilo de vida para evitar quizás lo que es la toma de medicación y cuando sea una necesidad, obviamente buscar la más específica con menor cantidad de efectos adversos que existan. Doctora, usted mencionaba que es más frecuente en mujeres el componente hormonal, ¿tiene que ver aquí? Sí, sí, los cambios hormonales cuando comienza lo que es la adolescencia, para decirlo simplemente, empiezan a haber alteraciones en el ciclo hormonal y esto se relaciona a que sea con mayor frecuencia la migraña, ¿no? La Ujú, migraña nosotros tenemos un cerebro, que las personas migrañosas, que es diferente, no estructuralmente que se ve en una imagen, una diferencia, sino que quizás tiende a tener más reactividad, ¿no? A irritarse ante determinadas cosas. Estos estímulos pueden ser tanto externos como un cambio en la presión atmosférica o la humedad o el sol, ¿sí? Las luces, como también internos, como que baje bruscamente el azúcar o que haya cambios hormonales como los estrógenos o la progesterona. Por eso ujú. lo que se tiende a ver es que en la menopausia o en el embarazo, cuando hay una estabilidad hormonal, las migrañas tienden a estabilizarse en la mayoría de los casos. Hay casos en los que no, pero en la mayoría de los casos tiende a disminuir la migraña. Doctora Zavala, los problemas graves suelen ser los menos porque uno imagina, a ver, bueno, puede haber algo dentro de la cabeza, un tumor o algo por el estilo. Esos son los menos, imagino yo.
Sí, la cosa es esta, o sea, ante cualquier, por ejemplo, vos tenés dolor de cabeza desde la adolescencia, ¿no? Sí. Siempre fue igual el dolor. Las características de ese dolor siempre fueron iguales, siempre te dolió del mismo lado o de los dos lados y variaba el lado, pero siempre fue igual. Si repentinamente a los 40 años ese dolor cambia, ¿sí? Te aparecen como luces en la vista que vos no las tenías antes, ¿sí? O el dolor cambia las características, se hace mucho más fuerte, te despierta a la noche. En esos casos deberías ir a un médico o médica y hacerte una imagen de cerebro para evaluar eso. No es que es menos o más frecuente, simplemente hay banderas rojas, le decimos como en el semáforo, el rojo del semáforo, que nos Ujú. hace quizás llamar la atención y decir, bueno, esta persona hay que estudiarla para descartar otra patología, ¿sí? Pero si tu Bien. dolor siempre fue igual y desde que eras chico o chica o desde la adolescencia fue igual, en esos casos no es necesario realizarte imágenes mensuales, ni anuales, ni nada por el estilo. Usted mencionaba que hay distintos tipos de migrañas. Ese dolor, yo recuerdo eventualmente aquí ando por alguna causa, uno cuando se levanta con ese dolor en la frente que parece que el cerebro es un flan, que mueves la cabeza y parece que te pegan en el cráneo, ese dolor punzante. Ese es uno de los dolores que uno ha sentido a lo largo de la vida, ¿no? Y es invalidante, digo, dolor de cabeza, muela, oído son realmente insoportables, ¿no? Entonces la gente debe, como siempre hablamos aquí, consultar con el especialista. No, no, no cualquiera nos puede dar un tratamiento porque ustedes se especializan por algo en migraña, ¿no? Digo, con esto de los tipos de migrañas, ¿hay muchos? Claro, decir migraña es como decir específicamente una enfermedad, ¿sí? Nosotros tenemos Ah, bien. distintos tipos de dolores de cabeza, que otra forma de llamarlo es cefaleas, ¿sí? Ujú. Dolores de cabeza es igual que cefaleas, es como decir dolor de panza, ¿sí? Claro. Entonces, dentro de las cefaleas tenemos la migraña, que no es la más frecuente, pero es la más invalidante, y la más frecuente de todas es la cefalea tensional, ¿sí? Esa es la más frecuente en la población y es el dolor que vos decís, es como una vincha que nos aprieta, Sí, un casco, ¿sí? Que nos aprieta, que nos tremendo. molesta, que nos pesa, y puede aparecer ante mucha tensión, ante mucho estrés. Yo creo que habría que pedir que las personas que nunca tuvieron ese tipo de dolor se presenten, porque la verdad es que es muy, Sí. muy frecuente. Y este dolor puede cronificarse y afectar la calidad de vida tanto como la migraña. Solo que lo que pasa habitualmente es que nos duele la cabeza, nos tomamos algo y se va. Entonces Ujú. nunca consultamos, ¿sí? La cefalea Claro. tensional tiene esas características, que son los dolores que no, me duele normalmente, me duele la cabeza, pero normal. No hay un dolor de cabeza normal, eso no existe. Lo normal, entre comillas, es que no nos duela la cabeza, ¿sí? Pero este dolor de cabeza es el que, como vos decís, tenemos un examen, nos duele la cabeza, o salimos y nos duele la cabeza, o dormimos mal, nos duele la cabeza, o tenemos que hacer un programa de radio y nos duele la cabeza por el estrés, ¿sí? Ujú. Y ese es el típico dolor de cabeza y la gente no tiende a consultar por ese dolor, solo consultan cuando se empieza a cronificar y a ser más frecuente, ¿sí? Bueno, Y esa es la justo le iba. cefalea, claro, esa es la cefalea tensional, ¿sí? Bien, sí, justo le iba a preguntar si uno de los parámetros es la frecuencia que ustedes tienen en cuenta, ¿no? A la hora del diagnóstico. Sí, o sea, lo que nos sirve para la frecuencia es más que nada para decir este dolor es episódico, ¿sí? O Ujú. es crónico o es subagudo. Eso nos tiende a decir digamos, la frecuencia, pero no qué tipo de dolor es. Lo que nos dice si es migraña o cefalea tensional es la localización del dolor, hacia dónde se irradia ese dolor, qué síntomas lo acompañan, si tenés náuseas o te molesta la Ya. luz o te molesta el ruido. Eso nos tiende a decir más que nada si tenés migraña o cefalea tensional u otro dolor, ¿sí? Ujú. Perfecto. Entonces, y aparte, como bien manifestaba usted, no todos los principios activos, los medicamentos son todos para las migrañas, porque uno puede arrancar con un paracetamol, que en lo personal a mí no es poco lo que me hace, y hay gente que tiene que el paracetamol es efectivo, y de ahí hay una gama impresionante de fármacos, pero quien lo sufre primero la consulta y no ir directamente a lo más fuerte que hay, ¿no? Claro, sí. Habitualmente en todo dolor, los médicos y médicas tienen protocolos
que son comenzar por lo más suave e ir subiendo, ¿sí? Porque no Ujú. se le va a indicar directamente, digamos, morfina, para decir un término genérico, Claro, a un claro. paciente que llega a la guardia con dolor de cabeza. Lo habitual es empezar con lo más suave e ir escalando, ¿sí? Para el tratamiento farmacológico. Y también saber que hay tratamientos específicos, ¿sí? Los fármacos son creados en laboratorios y cada vez hay más tecnología con respecto a los comprimidos y se busca cuál es la causa de la migraña, ¿sí? Se busca específicamente cuáles son las partículas que se liberan en la sangre, las moléculas que se liberan en la sangre ante el dolor y se Ah, buscan esos fármacos que actúan específicamente sobre eso. Entonces, bien. los fármacos tienen tecnología, se buscan cuáles tienen menos efectos adversos y más beneficios y tienden a indicar, los especialistas tienden a indicar esos fármacos, ¿verdad? Que son los más Ujú. nuevos, U- más Usted, tecnológicos. usted mencionaba recién, por último, doctora, eh, esto de que quien cae a la guardia cuando se suele minimizar esto, ¿no? No hablo de los profesionales en general, Mm. puede pasar, ¿no? Pero cuando va a una guardia me duele la cabeza, analgésico y a la casa. Pero digo, se suele Sí, minimizar esto que la verdad que como decíamos hace un ratito, súper invalidante, ¿no? sí, sí, ahora la realidad es que estamos organizando una campaña de awareness o de visibilización en español que la estamos creando con la Universidad de Copenhague de Dinamarca, no Ah, solo qué para bueno. visibilizar en la comunidad, sino también para visibilizar entre los profesionales de la salud. Como vos bien decís, somos un grupo de la Sociedad Neurológica Argentina, especialistas en cefaleas, en dolor de cabeza. Nos conocemos entre todos y todas a lo largo de toda la Argentina, ¿sí? Desde La Plata hasta Mendoza, hasta Córdoba. Hay especialistas a lo largo de toda la Argentina, no solo en Buenos Aires. Eh, pero sí, la atención primaria es súper importante, enfermería también, que todos los profesionales de la salud tengan conocimiento, que los otorrinos tengan conocimiento, ya que Ujú, muchas personas que tienen migraña van al otorrino porque piensan que es una sinusitis o al claro. odontólogo porque piensan que es una muela. Se tienden a descartar distintas patologías, cosa que no está mal, pero sí hay muchos estudios en los cuales una persona con migraña, ¿sí? Que llegan quizás conmigo o con algún especialista en cefaleas, se hace una mirada hacia atrás y le preguntamos cuándo empezó este dolor. Quizás la Ujú, persona tiene 35 años y comenzó a los 20 con el dolor y antes de llegar a mí pasó por miles de diagnósticos, ¿sí? Desde una sí. sinusitis a un dolor de oído o una cefalea tensional y pasó por muchos tratamientos antes de llegar a lo que es el diagnóstico de migraña. Y después, bueno, si tenés suerte, llegás directamente con un especialista y lo bueno de eso es que el dolor tiende a no cronificarse, ¿sí? El dolor cuando Ujú, lo tratamos antes, cuando indicamos las cosas que hay que hacer, por eso es importante la visibilización de esta enfermedad, el dolor tiende a no ser tan frecuente y la persona tiende a no tener ansiedad, depresión, a no tener tanta afección en su calidad de vida, tanto personal, ¿no? Pensá que ujú. estas personas quizás faltan a los cumpleaños de los hijos o a reuniones de trabajo Sí, sí. o les genera mucha ansiedad, tienen un pasaje para irse de viaje y ya están pensando, bueno, para en esta época a mí me tiende a dar dolor de cabeza y eso Ujú. genera mucha angustia, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por este contacto. Yo he visto su Instagram súper, súper interesante, muy didáctico, con mucha información que puede ayudar a muchos pacientes, me permite decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Zavala Lucía, perdón, doctora Zavala Lucía, así es, ¿no? Sí, DRA de doctora, Sí. Zavala con Z y B corta, Lucía. Ujú. Bien, el Zavala B corta es importante porque yo lo ponía con B larga, no sé por qué, En y no Belgrano la, hay una calle con B larga, sí, sí. bueno, y no la encontraba. Bueno, Zavala con B corta. Así que, doctora, muchísimas gracias. Hasta muy prontito, si usted me lo permite. Bueno, Jorge, un beso grande. Gracias por la Cari, invitación. que tenga un lindo día, ¿eh? Hasta luego, doctora. Bueno, mucha información muy linda y como bien decimos, hay que ir al especialista. Preguntar. Si no hay especialista en migraña, es bueno preguntar, consultar. Esa es la idea, ¿no? Nos fuimos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya vengo. Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22.